Volvemos a Telepacífico Noticias para hablar de conflicto armado, de lo que está pasando en el departamento del Cauca y también en el sur del Valle, más exactamente en Jamundí. Por eso nuestro invitado a esta hora es Diego Arias, analista en temas de conflicto armado y columnista del diario El Tiempo. Diego, bienvenido, buenas noches. Gildardo, buenas noches, saludo a la amplia audiencia a esta hora de la noche y gracias por la invitación. Leí su última columna del diario El Tiempo denominada Control Territorial, me pareció muy acertada, pero además aborda usted un tema que podemos aterrizar en la región para ver lo que está pasando en Cauca y en Jamundí, por ejemplo. ¿A qué horas el Estado perdió tanto control territorial frente a una multiplicidad de grupos, Diego? Gildardo y televidentes, yo creo que mal se hace señalando a este gobierno o exclusivamente a la Paz Total como responsable de esta pérdida de control territorial que además es creciente, digamos, ha venido expandiéndose de manera acelerada en distintas partes del país, particularmente en el suroccidente. Usted menciona el caso del sur del Valle y uno podría hablar también, por supuesto, del Cauca, pero yo creo que el origen más exacto está en el acuerdo de paz del 2016, porque muy temprano, casi a mitad de esa negociación, Gildardo, se definieron lo que se llamaban victorias tempranas, que tiene que ver con aquellas acciones de control territorial que en los primeros 100 días, luego de la movilización de las FARC, se sabía que sí o sí el Estado tenía que estar en capacidad de ocupar, en términos militares y policiales, para después llegar las ofertas sociales. Creo que el gobierno por enésima vez y el Estado en su conjunto fue incapaz de asegurar ese control territorial y creo que ahí está la génesis de este fenómeno que ha venido continuando y que francamente, a pesar de la paz total y de los esfuerzos del actual gobierno, se ha venido profundizando. ¿Ratifica el Estado su incapacidad histórica para consolidar procesos de paz? Es increíble, Gildardo, usted lo ha dicho, hemos tenido la paz de los años 90 con la movilización del M-19 y otros grupos, tuvimos el sometimiento a la justicia de los grupos paramilitares y con eso cantidad de territorios que quedaban abandonados y que el Estado fue incapaz de ocupar, y se pensó y además se denunció que el acuerdo con las FARC significaba llegar al posconflicto, y esa fue la promesa para cantidad de territorios y comunidades afectados profundamente por la guerra y la violencia en Colombia, y tampoco fuimos capaces. Yo mucho me temo que la prioridad hoy, y lamento tener que decir que sea un esfuerzo básicamente de seguridad, tiene que ver con que el Estado sea capaz de recuperar el control de esos territorios, porque no cabe llegar con ninguna oferta de sustitución de cultivos de uso ilícito, de inclusión social o de proyectos productivos o de infraestructura si antes no se ha asegurado el control total, policial y militar por parte del Estado colombiano. Con un agravante, Diego y televidentes, y es que a diferencia de la época de las FARC, donde estaban las FARC, el ELN, en montañas del suroccidente colombiano y del país, pues había como unos códigos de guerra. Hoy el tema se ha agravado, hay una violencia múltiple, son muchos grupos armados y usted lo dice en su columna, hay una tendencia a la degradación y la barbarie. Hay algunos académicos y el propio Oti Patiño, que es el alto consejero comisionado para la paz, que han introducido la reflexión sobre si estamos realmente o no en una tercera fase del conflicto armado de siempre, de insurgencias desafiando el poder del Estado para constituirse en un gobierno alternativo, o si estamos en presencia, evidentemente, de una nueva fase de la confrontación, pero marcada más por la violencia o por fenómenos de violencia distintos, complejos, diversos, a lo largo y ancho del país, o estamos en presencia, digamos, ¿de qué? Yo tiendo a pensar que más que conflicto armado, evidentemente, estamos en un fenómeno muy complejo de distintos tipos de violencias, y yo presto mi acuerdo a algo que también ha señalado Oti Patiño, en el sentido de que el tema del control territorial, la paz y la seguridad tiene que estar vinculado necesariamente a lograr transformaciones territoriales. Mi discrepancia está en que el gobierno las está intentando por vía de acuerdos con grupos armados ilegales, para los cuales no creo que tengan voluntad de hacerlo, y en el sentido de que el gobierno sí o sí, con diálogos sociojurídicos con esos grupos o negociaciones políticas, con independencia de eso, es un deber del Estado recuperar el control territorial de zonas como Jamundí, el norte del Cauca, el sur del Cauca, bueno, el Catatumbo, tantas partes del país, el sur de Bolívar, que hoy están a merced de lo que dictan y gobiernan estos grupos armados ilegales. Es Diego Arias, analista político, experto en conflicto armado. Nos acompaña esta noche para hablar del tema de control territorial, un problema que aqueja a varios sectores del país y en nuestra región, muy especialmente al departamento del Cauca y al sur del Valle del Cauca.
Los invito a usted, Diego, y a los televidentes a ver la siguiente nota que han preparado nuestro equipo periodístico sobre lo que está pasando en el departamento del Cauca. La operación Perse, ordenada por el gobierno para recuperar el corregimiento de El Plateado y otras poblaciones ubicadas en el cañón del Micay en octubre pasado, es la respuesta al control territorial que en los últimos años han ejercido los grupos armados, especialmente las disidencias de las FARC en esa zona del suroccidente colombiano. El asesinato de líderes sociales, el reclutamiento de niños y hasta la construcción de vías buscando una salida al mar evidenciaron la falta de voluntad de paz de una organización que parece tener más intereses en el narcotráfico que en una salida negociada a ese conflicto. Pero no solo las zonas rurales del sur del Cauca están bajo el dominio territorial de las disidencias. Poblaciones como Caloto, Toribío, Inzá y Caldonio en el Cauca, así como Jamundí en el Valle, sufren permanentemente las consecuencias de sus acciones terroristas. El conflicto se agravó tras la aparición de la columna Jair Bermúdez o Frente 57, integrado al parecer por supuestos miembros del ELN y la Segunda Marquetalia, que enfrenta a través de comandos armados a las disidencias en regiones como el norte y el sur del Cauca. El último episodio de esa guerra entre grupos armados que se disputan el territorio involucra a varios cantantes de música popular amenazados por ofrecer sus conciertos en zonas dominadas por los hombres de Iván Mordisco. En abril del año pasado, hombres armados asesinaron al reconocido artista Sebastián Muñoz en el casco urbano de Corinto, cuando se preparaba para una presentación en el corregimiento de Monterredondo. Y hace una semana el vocalista de ese género, Davinson Gaviria, corrió la misma suerte cuando le dispararon a la salida de una presentación en el municipio de Balboa. Otros, como Sebastián Ayala, tuvieron que suspender sus presentaciones por amenazas. Tenemos entendido que ustedes como artista son prácticamente colaboradores del paramilitarismo. El presidente Petro anunció salida dialogada o mano dura en 2025 para estos grupos armados. Por ahora sigue siendo la población civil la más afectada por esta nueva etapa del conflicto. Bueno, Diego, lo veíamos acá en esta nota y es cómo se van involucrando cada vez más actores en ese conflicto, en esas guerras entre grupos armados. Por ejemplo, los cantantes de música popular son las últimas víctimas, como usted lo vio en la nota, de ese conflicto. El Frente 57 o Jair Bermúdez, que combate a las disidencias en el Cauca, amenaza a todos los cantantes que se presentan en zonas rurales de las disidencias o en cascos urbanos dominados por las mismas. 2 cantantes muertos y 1 amenazado, es ese balance en menos de un año. Gildardo, hay una cosa extrañísima, pero además digamos que crea mucha incertidumbre, y es que usted lo notaba en algún momento antes de esta conversación, que finalmente cuando habían estructuras armadas, organizadas, disputándole el poder y el territorio al gobierno y al Estado, pues la guerra se surtía de una manera en la que pueda ser invocado por lo menos el derecho internacional humanitario y algún tipo de acuerdos a la luz de ese derecho internacional humanitario se podían hacer. Sobre todo de respeto por la población. Por la población civil. Hoy estamos en una circunstancia en que son varios grupos armados con orígenes distintos, donde hay disidencias de las FARC, pero también hay disidencias de las disidencias. Claro. Y usted menciona el caso del Frente 57, que es un frente que no pertenece ni al Estado Mayor Central de alias Iván Mordisco, ni a la Segunda Marquetalia, y son una expresión distinta, digamos, de un ejército que se pretende revolucionario. Hace poco, también en el Cauca, hace tal vez 2 días que después, opera como a través de comandos, ataca y sale. Y que ha desarticulado la presencia de disidencias de la FARC, por ejemplo, de la lado izquierdo en el centro del Valle, en Sevilla, en otras partes. Ha atacado a la de Goberto Ramos en Toribío, que es su fortín. Y en Corinto, y llamaba la atención sobre que hace pocos días después de esta trágica muerte de este cantante de música popular, ocurrió un enfrentamiento que dejó 4 personas muertas. Tengo entendido que 3 de ellas son del ELN, de manera que estamos en una situación donde los mismos grupos, digamos, se enfrentan entre ellos. Uno podría pensar que la actitud fácil del Estado es dejar que se maten ellos. El problema es que de por medio está la vida, la integridad y el derecho de esas comunidades a vivir en paz. Por supuesto, el desafío es mucho más grande para conducir una guerra con tantos grupos, con tantas lógicas distintas, pero es más difícil aún poder conducir la paz y algún tipo de iniciativa como un cese al fuego con esos grupos. De manera que es una situación difícil, pero es un imperativo, insisto, para el Estado, no solo para el gobierno y para sus Fuerzas Armadas, recuperar el control territorial de estas áreas más críticas en Colombia. Zanahoria y garrote utilizó Santos en su proceso de paz. Lo propone usted en su columna del diario El Tiempo
pero creería uno también que es un camino acertado. ¿Cómo, Diego, poder recuperar el control territorial y al mismo tiempo dialogar con los grupos armados que dominan esas zonas? Yo creo que la paz y esta paz total que ha planteado el gobierno está en la dirección correcta en términos de que hay que buscar con distintos grupos de maneras diferentes, diferenciadas, el fin de la violencia de esos grupos, pero el presupuesto de esa búsqueda de la paz no es solo la buena voluntad y mucho menos puede ser ni la ingenuidad del gobierno y mucho menos la debilidad. Yo lo que siento es que se ha sacrificado el accionar legítimo de la fuerza pública, cuyo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas es Gustavo Petro, en aras, digamos, de invocar la buena voluntad de estos grupos armados. Yo creo que solo en la medida en que hay un Estado que se muestre capaz, si la negociación o los diálogos fracasan, de imponerse sobre esos grupos, solo en esa medida creo que la paz va a funcionar. No estoy tan convencido de que el gobierno tenga como cierta esa ecuación, pero yo creo que es casi una ley, un precepto de conducir no solo los conflictos armados, sino de una forma real, práctica, probada de poder llegar a la paz. Finalmente, yo creo que además atendiendo esa preocupación, el presidente de la República, Gustavo Petro, dijo, el año 2025 será el de la paz dialogada con todos estos grupos o el de su destrucción. ¿Qué pasará entonces con grupos como el de las disidencias de Iván Mordisco, que desde hace rato se levantaron de la mesa de conversaciones? Yo creo que ese anuncio es complicado en términos de pensar si realmente hoy el Estado colombiano tiene las capacidades en sus Fuerzas Armadas, es decir, fuerzas militares y de policía, si tiene las capacidades, la experiencia, la dotación y la moral necesaria para cumplir eso que ha sentenciado el presidente de la República, a menos que haya un liderazgo político muy claro, sin titubeo, de parte del presidente para ganar la guerra y dotarlas de capacidades, de experiencia y de respaldo y de medios. Yo creo que es algo que puede terminar siendo incumplido por parte del gobierno. Ojalá lo que funcione sea el diálogo, la negociación y la paz y no la vía militar, pero si no hay alternativa, ¿qué más vamos a hacer? Diego, gracias por acompañarnos esta noche en Telepacífico Gracias Noticias. por la invitación. Diego Arias, analista, experto en conflicto armado, analizando el control territorial en Cauca, en Sur del Valle y en el resto del país. Continuamos en Telepacífico Noticias, la región todos los días.